Bien, buenas tardes. Estamos entonces listos para continuar. Hoy tenemos una agenda un poquito larga, así que vamos a ir un poco rápido para lograr cubrir todos los temas. Falta. Bien, veníamos hablando ayer de declaraciones que se pueden hacer para corregir estas declaraciones tributarias que disminuyen el saldo a pagar o aumentan el saldo a favor. Se debe presentar la respectiva declaración por el medio del cual se encuentra obligado el contribuyente. Esta es una modificación importante, porque hasta ahora las declaraciones que disminuyen el saldo a pagar o aumentan el saldo a favor se hacen a través del procedimiento de presentar un proyecto de corrección y esperar que la DIAN lo apruebe. Entonces, esta es una modificación importante y dice que debe permitir hacerlo. Habrá que ver si el portal, en qué momento lo pueden habilitar para que se pueda hacer. Y de todas maneras, esas declaraciones, para que se puedan corregir voluntariamente, tienen que hacerse dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. Lo cual no implica que la DIAN pierda la facultad de revisar. Porque recuerden que de todas maneras cualquier corrección es una nueva declaración y esa nueva declaración tiene un término de firmeza igual a la declaración inicial. El procedimiento que está previsto acá se aplicará igualmente con correcciones que impliquen incrementos, o sea que todos incrementos en los anticipos del impuesto para ser aplicados a declaraciones de ejercicios siguientes, salvo que la corrección se derive de una que incremente el impuesto correspondiente del ejercicio. Lo que está diciendo básicamente es que todas las correcciones se deben hacer a través de los medios electrónicos o a través de los medios de papel para aquellos contribuyentes que aún por alguna razón no tienen acceso al portal electrónico de la DIAN. Sin embargo, este artículo va a entrar en vigencia una vez que la administración realice los ajustes informáticos, plazo que no puede exceder de un año contado a partir del 1 de enero de 2017. Esperemos que para el 1 de enero de 2018 esté listo. Bien, este es un artículo bien interesante que es importante y que me parece que tiene que llamar la atención de los contadores especialmente y de todas las personas que son responsables de los representantes legales, los responsables de la información en las empresas, porque permite que la DIAN solicite la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, de los documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estos datos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión de los procesos de investigación. Entonces, hay que tener un software que permita hacer la transmisión electrónica de la contabilidad, porque está dentro de las posibilidades, una vez se reglamente, porque pues debe ser de acuerdo a las especificaciones que establezca la Dirección General de Impuestos, pero entonces implica que estamos obligados, que las empresas están obligadas a entregar esa información en el sistema que la DIAN pida, y es la contabilidad, o sea, todos los registros, los estados financieros, los documentos, los informes, etc. Bien, dentro del artículo 276 de la ley 1819, dice que el requerimiento especial debe notificarse a más tardar dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la declaración. Y cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor, el requerimiento deberá notificarse a más tardar 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación. O sea que, de todas maneras, el plazo para
notificar el requerimiento que es necesario para poder liquidar es de 3 años contados a partir de una de esas 3 fechas. O la fecha de presentación si se hizo a tiempo, perdón, o la fecha de vencimiento realmente, porque si se hizo a tiempo o antes de la fecha de vencimiento, se cuentan los 3 años a partir de la fecha de vencimiento. Si se hizo extemporánea, 3 años a partir de la fecha de presentación, y si tenía saldo a favor, 3 años a partir del momento en que se hizo la solicitud de devolución compensación, entendiendo que el traslado se identifica como una compensación. La declaración tributaria entonces va a quedar en firme si dentro de esos 3 años no le notifican el requerimiento especial. Si la declaración tiene tiene saldo a favor, entonces de todas maneras, si dentro de los 3 años contados a partir de la fecha de compensación o solicitud de devolución no le han notificado el requerimiento especial, de todas maneras quedaría en firme. Y también quedaría en firme si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se notificó. Entonces, recuerden que después de notificado el requerimiento especial, el contribuyente tiene un plazo de 1 mes para contestar y la DIAN 3 meses más para poder hacer la liquidación oficial. Cuando la declaración tributaria liquidó pérdida fiscal, entonces queda en firme en el mismo tiempo que tiene el contribuyente para compensarla, que dijimos que puede ser de 6 o 12 años, dependiendo del tiempo, y que esos 12 años, si la solicitud de corrección se hizo dentro de los últimos 2 periodos, se amplía en 3 años más. Bueno, el artículo 278 aclaró cómo se liquidan los intereses de mora y dice que sin que afecten las sanciones previstas en el estatuto, los contribuyentes o agentes retenedores o responsables de impuestos administrados por la DIAN que no cancelen los impuestos oportunamente o los anticipos y retenciones deberán liquidar y pagar intereses de mora por cada día calendario de retardo en el pago. Los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones determinados por la administración tributaria o por una corrección hecha por el contribuyente responsable o agente retenedor causan intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en el cual debieron haberse cancelado. Cuando una entidad autorizada para recaudar, bueno, esto es para recaudadores de impuestos, los bancos básicamente, cuando la entidad autorizada para recaudar impuestos no efectúa la consignación de los recaudos dentro de los términos establecidos, se generarán a su cargo y sin necesidad de ningún trámite previo los intereses moratorios también liquidados diariamente a la tasa que rija para efectos tributarios. Cuando en la casilla pago total de los cuando la sumatoria de la casilla pago total de los formularios y recibos de pago informados por la entidad autorizada, esto también es para recaudadores, no coincida con el valor real que figura en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado se liquidarán al doble de la tasa prevista. Es decir, cuando hay errores en el reporte. Luego de 2 años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sea ante el Tribunal Administrativo o ante el Consejo de Estado, se suspenden los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente retenedor responsable, pero también se suspenden los intereses de mora a cargo de la DIAN hasta la fecha en que quede ejecutoriada la preaudiencia definitiva. Quiere decir que una vez que estamos discutiendo una obligación con la DIAN, a partir de los 2 años de haberse admitido la demanda, no se vuelven a generar intereses, sino hasta el día en que quede ejecutoriada la sentencia. Eso es válido para parte y parte, tanto para el contribuyente como para la DIAN.
o sea, si la DIAN le tiene que devolver, solamente le va a pagar intereses hasta 2 años contados a partir de la fecha en que se interpuso la demanda, y si usted tiene que pagar intereses, los va a pagar únicamente por ese mismo periodo. Lo dispuesto aquí también será aplicable a los procesos en que sea parte la UGPP, salvo los intereses generados por los aportes determinados en el Sistema General de Pensiones. La suspensión de intereses corrientes a cargo de la Dirección de Impuestos de que trata este parágrafo aplica únicamente en los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa cuya admisión de demanda sea a partir del 1 de enero del año 2017. O sea, los anteriores, no, lo que haya sido admitido antes del 31 de diciembre del año 2016, no se le suspenden los intereses ni a cargo ni a favor de la DIAN, ni a cargo ni a favor del contribuyente. Para determinar la tasa de interés moratorio, entonces se va a tomar la tasa de usura vigente que determine la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo, y se le restan 2 puntos. La DIAN tiene que publicar esa tasa en su página web. No está claro. Normalmente la tasa de interés se hacía por trimestres, no aparece en la ley una variación, una modificación, pero la tasa de usura probablemente se determina mensualmente, entonces no está claro si se va a tomar con la tasa de usura mensual, que seguramente es lo que ocurre, porque de todas maneras la ley lo que ha dicho es que usted tiene que pagar la tasa de usura menos 2 puntos. Y si la tasa de usura bajó, usted tendría derecho a pagar tasa de usura menos 2 puntos y no una tasa más alta por un periodo de 3 meses o algo parecido. Las obligaciones, esto estaba vigente, no fue derogado, aunque pareciera contradecir un poco lo anterior. Habría que ver cómo va a quedar finalmente reglamentado, porque dice que las obligaciones no pagadas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital que no incorporen intereses de mora generados antes de entrada a la vigencia de la ley, y lo previsto en este artículo y en el artículo 867.1 tiene efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales. Es decir, que la misma tasa se va a usar para todos los impuestos, tanto los de la DIAN como los municipales y los distritales. Bien. La sanción mínima, que pues está establecida en 10 VTs, eso no cambió, por eso lo tenemos aquí en menos resaltado. Sin embargo, lo que se modificó fue este parágrafo que dice que lo dispuesto en este artículo no se aplica a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658, que tienen que ver con inscripción y actualización en el RUT, ni a las sanciones relativas a la declaración del monotributo. Quiere decir que esas sanciones no están sujetas a ese mínimo de 10 VTs. Bien. Se crearon estos conceptos que se llaman lesividad, proporcionalidad y gradualidad, que son nuevos en el Estatuto Tributario y que vamos a mirar de qué se trata. El artículo 282 modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y dice que cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor responsable o declarante, entonces, 1. Esa sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley si concurren estas 2 condiciones. Que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la emisión de la Comisión de la Conducta Sancionable no se hubiera cometido la misma. Es decir, si no lo han sancionado por el mismo concepto en los 2 años anteriores, usted tendría derecho a liquidar la sanción y reducirla al 50%. O siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Entonces, las sanciones que vamos a ver más adelante, cuáles son, se reducirán al 50% si se cumplen esas condiciones, ¿sí?
así las liquide el contribuyente. La sanción se reduce al 75% del monto previsto si concurren estas dos condiciones, que dentro del año anterior, no dentro de los dos, sino dentro del año, a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. Es decir, que si usted tiene, si cometió la misma omisión o la misma falta en los 2 años anteriores, o sea, hace más de 2 años, entonces tendría derecho al 50% de reducción. Y si la cometió hace menos de 1 año, tendría derecho al 75%, a reducirla al 75%, es decir, ahorrarse un 25%. Siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o desplazamiento previo por no declararse como el caso. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos Nacionales, entonces la reducción se reduce al 50% del monto previsto en la ley si concurren estas dos condiciones. Que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Entonces, aquí usted va a tener que ver, cuando tenga una sanción, va a tener que ver si la liquida usted mismo, porque si la liquida, el plazo para ganarse el 50% solamente es de 2 años, o sea, si cometió la misma conducta en 2 años antes, no podría usar la reducción del 50%. Pero si se la liquida la DIAN, ese plazo se amplía a 4 años, siempre y cuando se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Y que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. O sea, que usted cuando va a hacer uso de este derecho, tiene que aceptar y pagar. Ahora, si la sanción se reduce, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto cuando dentro de los 2 años anteriores a la fecha de comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y esta hubiera sido sancionada mediante el acto administrativo en firme. Y que la sanción, en todos los casos, pues debe ser aceptada y subsanada con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. O sea, si usted acepta la sanción, debe corregir la falla que había cometido. Habrá lesividad cuando el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. El funcionario competente debe motivarla en el acto respectivo. Habrá reincidencia cuando el sancionado por un acto administrativo en firme cometa la misma infracción, o sea, cometa una nueva infracción, pero del mismo tipo de la que había cometido antes, dentro de los 2 años siguientes, al día en que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con excepción de la señalada en el artículo 652 de este estatuto y aquellas que van a ser liquidadas por el contribuyente responsable o agente retenedor, que ya dijimos que tiene un término diferente. El monto de la sanción se aumenta en un 100% cuando la persona o entidad es reincidente. ¿Sí? Y reincidencia entonces es cometer el mismo tipo de conducta dentro de los 2 años siguientes al día en que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción. Para las sanciones previstas en los artículos 640 numerales que aparecen ahí, no aplica la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente estatuto. Lo dispuesto en este artículo tampoco es aplicable a la liquidación de intereses moratorios, o sea, no hay derecho, aunque los intereses son sancionatorios, no son propiamente una sanción, por lo tanto no tiene derecho al descuento del 50% o del 25%. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable fuera posterior. Es decir, que este principio puede aplicarse a partir de ahora, aunque esta ley sea posterior a la fecha en que usted cometió la conducta que le están sancionando. Entonces, si aquí se ve mejor tratado con esta ley, la puede aplicar. Bien. La extemporaneidad en la declaración
anual de activos en el exterior, se sancionará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo al 1.5% del valor de los activos poseídos en el exterior, si la misma se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o al 3% del valor de los activos poseídos en el exterior si se presenta después del emplazamiento. Pero en todo caso, antes de que se profiera la respectiva resolución por no declarar. En todo caso, el monto de la sanción no puede superar el 25% del valor de los activos poseídos en el exterior. Porque como ve usted, es 1,5% por mes o fracción de mes, o 3%, pero con un máximo del 25% de los activos poseídos en el exterior. Cuando la declaración del monotributo se presente extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes será equivalente al 3% del impuesto a cargo sin exceder del 100% del impuesto. Si la misma se presenta antes del emplazamiento previo para declarar, o del 6% del total del impuesto por cada mes, sin exceder del 200% del impuesto si se presenta después de que lo hayan emplazado, en todo caso, antes de que se profiera la respectiva resolución por no declarar. Cuando la declaración del gravamen a los movimientos financieros se presenta de manera extemporánea, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo es el 1% del total del impuesto a cargo, sin exceder del 100% del impuesto. Si la misma se presenta antes del emplazamiento, o al 2% sin exceder del 200% si se presenta con posterioridad y antes de que se profiera la respectiva resolución por mora. Sanción por no declarar. Los contribuyentes, agentes retenedores responsables obligados a declarar que omitan presentar la declaración van a tener una sanción equivalente a: cuando se trata de omitir en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios algún ingreso o alguna o poner un gasto de más, el 20% de, entonces, si no hizo la declaración de renta, le pueden liquidar la sanción por el 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que sean determinados por la Administración Tributaria por el periodo al cual corresponde la declaración no presentada, o al 20% de los ingresos brutos de la última declaración de renta presentada, el que sea superior. Quiere eso decir que si en el año 2015, por ejemplo, tuvo 500 millones de pesos de ingresos y en el año 2016 tiene 100 millones de pesos de ingresos, pero no declara, le pueden imponer una sanción del 20% del valor de los ingresos del año 2015, que era de 500 millones. Entonces, ahí va a tener que considerar si vale la pena no declarar, porque la DIAN puede establecer sus ingresos a partir de las consignaciones o simplemente toma los ingresos del último periodo fiscal declarado y le cobra sobre ello. Cuando la omisión se refiere a la declaración de impuestos sobre las ventas, la Declaración Nacional de Impuesto al Consumo será el 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste, que determine la administración, o al 10% de los ingresos que figuren en la última declaración de ventas o de impuesto al consumo que haya presentado, lo que sea superior. Y cuando la omisión se refiere a la declaración de retenciones, será el 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en el incumplimiento que determine la administración tributaria por el cual corresponde la declaración no presentada, o al 100% de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que sea superior. Tenga en cuenta que no existe obligación de presentar declaración cuando no hay retenciones o de presentar declaración de IVA cuando no hay impuestos a favor ni a cargo. Pero que
el hecho de que no se genere, por ejemplo, impuestos del IVA en un bimestre, pero si se generan impuestos descontables, está obligado a declarar. Tienen que no generarse ni descontables ni recaudados en un periodo para que no esté obligado a declarar. Tendrían que no generarse retenciones también. En este momento, todas las personas jurídicas que están obligadas a autorretenerse, pues van a hacer que prácticamente haya que presentar todas las declaraciones, salvo que realmente no haya habido ningún ingreso ni ningún gasto, por lo tanto no hay retenciones que declarar, ¿sí? Pero si no declara, se expondría a estas sanciones. ¿Preguntas tenéis? Ok. En el caso que la omisión se refiera a la declaración de impuesto de timbre, entonces la sanción será 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Cuando la omisión se refiere a la declaración del impuesto a la gasolina, a la CPM, al carbono, será el 20% del impuesto que ha debido pagarse. Cuando la omisión se refiere a la declaración de gravamen a los movimientos financieros, el 5% del impuesto que ha debido pagarse. Si la omisión se refiere a la declaración de ingresos y patrimonio, ojo, el 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a presentar, que no presentó, 1% del patrimonio líquido. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración anual de activos en el exterior, entonces será el 5% del patrimonio bruto que figure en la última declaración de impuesto de renta y complementarios, o al 5% del patrimonio bruto que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponde la declaración no presentada. Se cuenta que esta es sanción por no declarar, mientras que la del 1,5% del que habíamos hablado antes, que se puede volver el 3% también, es cuando se presenta extemporánea. Esta es por no presentar. Y son concurrentes, ¿no? O sea, la sanción por no presentar es independiente de la sanción por extemporaneidad. Si posteriormente presenta la declaración, tiene que liquidar la sanción por extemporaneidad, si ya, a pesar de que lo hayan sancionado por no haber declarado. En caso de que la omisión se refiera a la declaración de impuesto a la riqueza y al complementario de patrimonio, será el 160% del impuesto determinado, tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada, o el que determine la administración por el periodo al que corresponda declarar, lo que sea superior. Cuando la omisión se refiere a la declaración del monotributo, la sanción será 1.5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. Esta es por no declarar. Insisto, puede concurrir las dos, la por no declarar más la sanción por extemporaneidad. Cuando la administración disponga solamente de una de las bases para practicar las sanciones a que se refieren los numerales, podrá aplicarlas sobre dicha base sin necesidad de calcular las otras. Entonces, o sea, si usted ha presentado declaraciones anteriores y la DIAN no tiene más información, pues toma las declaraciones anteriores. O si nunca ha presentado declaraciones y la DIAN solo tiene el monto de las consignaciones o el monto de los ingresos, trabaja sobre ese, no tiene que calcular las otras. Ahora, cuando entre del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, el contribuyente responsable o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reduce al 50% del valor de la sanción inicialmente impuesta, en cuyo caso el contribuyente debe liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria, pero también tiene que presentar y pagar la liquidación de la sanción por extemporaneidad. Ahora, en todo caso, esta sanción no puede ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad, que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. O sea, lo mínimo que va a pagar por sanción por no declarar es lo que se determine de sanción por extemporaneidad. Ok. Cuando los contribuyentes corrijan sus declaraciones, deben liquidar y pagar
una sanción equivalente a el 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice. Mire esto que es bien importante. Después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir, de que trata el artículo 685. Pero este pedacito que yo puse en rojo aquí es importante, porque implica que si usted hace una declaración 3 días antes del vencimiento del plazo para declarar y al día siguiente se da cuenta de que le faltó liquidar algo, no tiene que liquidar sanción de corrección, porque esta sanción solo opera después del vencimiento del plazo para declarar. O sea, usted podría corregir sin sanción una declaración presentada antes del plazo para declarar, ¿cierto? Y volverla a presentar antes del vencimiento del plazo máximo para declarar. Esto es bien importante, porque a veces a uno se le olvida incluir algo, ¿cierto? Y se da cuenta cuando ya presentó la declaración, ¿no? Se le olvidó descontar una retención en la fuente, se le olvidó incluir un impuesto, se le olvidó incluir un ingreso, se le olvidó incluir una retención. Si lo está haciendo antes del plazo para declarar, todavía tiene tiempo para volver a presentar la declaración, corregirla sin sanción y volverla a presentar antes del plazo para declarar. Si lo hace después de vencido el plazo para declarar, entonces ya operaría esta sanción del 10% del mayor valor de la diferencia que tiene que pagar. Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieran extemporáneamente o que corrijan sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar. Ojo, vuelvo a insistir, aquí hay una posibilidad de que usted corrija su declaración si la presentó unos días antes del vencimiento del plazo para declarar. Se dio cuenta que se equivocó, puede volver a corregirla sin que se genere sanción, ¿sí? Solo se genera sanción si la corrige después del vencimiento del plazo para declarar y debe liquidar entonces una sanción equivalente al 0,5% del patrimonio líquido. Si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento para corregir o autocondena la inspección, la sanción de que todas estas sanciones se duplican, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es este 0,5% se volvería el 1%. Bien, sanción de inexactitud o por inexactitud. Entonces, ¿qué es inexactitud? De acuerdo con el artículo 287, constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar. O sea, no hay inexactitud si usted dejó de incluir un ingreso, pero ese ingreso no genera impuesto ni genera saldo a pagar. No hay inexactitud si usted se equivoca, pero paga el impuesto adecuadamente. Entonces, la condición para que haya inexactitud es que se derive un menor impuesto o un saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, y entonces serían estas las conductas que constituyen inexactitud. Omitir ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, ojo, no las que efectuó, las que ha debido efectuar, o efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior. Entonces vea que aquí hay una modificación importante. Si usted estaba obligado a retener el 11%, pero como es amigo suyo la persona, entonces es muy común que en las empresas al contador le paguen por servicios. Los honorarios de un profesional independiente son honorarios, no son servicios. Entonces usted hace retención por honorarios. Pero si decide que como es su amigo, entonces le va a hacer retención por servicios. Y ese 4 o ese 5 o ese 6% de diferencia le constituye inexactitud para efectos de esa declaración de retenciones.
es bien importante que tenga en cuenta eso. Si usted no hace las retenciones o las hace mal, esa conducta le genera sanción de inexactitud. ¿Qué más genera inexactitud? Incluir costos, o deducciones, o descuentos, o exenciones, o pasivos, o impuestos descontables, o retenciones, o anticipos que no existan o que sean de un valor diferente, siempre y cuando se derive el menor impuesto, ¿no? Si usted se equivoca e incluye menos de lo que debe haber incluido, le genera mayor impuesto, eso no le genera inexactitud. Utilizar en las declaraciones o en los informes suministrados a la DIAN datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados, modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, también es inexactitud. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se hubiera declarado como proveedor ficticio o insolvente. Esto es importante, pero es importante que usted esté pendiente de las publicaciones que hace la DIAN respecto a los proveedores ficticios o insolventes, porque esos proveedores ficticios o insolventes empiezan a hacerlo a partir del día siguiente en que la DIAN publique en un periódico de circulación nacional quiénes son esos proveedores ficticios o insolventes. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituyen exactitud las causales iniciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. Entonces, vea que aquí hay una excepción. A pesar de que aquí dice que hay inexactitud cuando se deriva un menor impuesto a pagar, en las declaraciones de ingresos y patrimonio, incluir ingresos por un valor diferente, incluir costos, gastos, compras, activos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar por valores diferentes, constituye inexactitud a pesar de que no se genera impuesto. Una pregunta. Ya no funciona el tema de no hacer retención a profesionales liberales o conservadores, siempre que no se pase como de 3 millones fallito. Bueno, ayer hablábamos de la retención de las profesiones liberales, que es básicamente es retención a profesionales, a contratistas independientes o a trabajadores independientes, que se les podía aplicar la tabla de retención en la fuente por salarios. Y lo que dijimos es que se puede aplicar siempre y cuando no tengan sino un empleado. Si tienen 2 o más empleados, ya no se les puede aplicar esa tabla, ¿sí? O si tienen 2 o más asociados, porque también acuérdese que es o 2 o más empleados o 2 o más asociados con los cuales realizan su trabajo. Bien, la sanción por inexactitud es equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el saldo determinado por el contribuyente, agente, retenedor o responsable, o al 15% del valor o de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Entonces vea que si usted liquida impuesto y la DIAN le liquida un impuesto diferente, más alto, si le liquida menos no hay ningún problema, pero si le liquida más, entonces usted tendría que pagar como sanción de inexactitud el 100% de esa diferencia determinada por la DIAN. Ahora, en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, si por ejemplo usted incluyó, no sé, unas cuentas por cobrar por 100 millones menos, pues le va a tocar pagar el 15% del valor de esos 100 millones que incluyó de menos. Ahora, esta sanción no se aplica sobre el mayor valor del anticipo que se genera al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. Claro, si le liquidan un nuevo impuesto, es probable que se le reliquide el anticipo, pero el anticipo no da lugar, la reliquidación del anticipo no da lugar a sanción de inexactitud. Ahora, en los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata el artículo será del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes. Ojo con eso. Porque mire lo curioso. Los activos y los pasivos inexistentes, cuando usted omite un activo, muy probablemente como empresa no se le genera impuesto.
pero como en una declaración de ingresos y patrimonio sí. Y entonces dice que si usted deja de incluir activos o incluye pasivos inexistentes, se genera una sanción del 200%, no del 100, sino del 200. Y del 160% de la diferencia, cuando la inexactitud se origine en conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647, que habla de proveedores ficticios o proveedores inexistentes, o de la comisión de un abuso en materia tributaria, que vamos a ver más adelante qué es lo que se llama abuso en materia tributaria. O la sanción también puede ser del 20% de los valores inexactos en caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio cuando la inexactitud se origine en las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647. También estamos hablando de activos, proveedores ficticios o inexistentes, o de la comisión de un abuso en materia tributaria. Puede ser también del 50% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la administración tributaria y el declarado por el contribuyente, si estamos hablando de una declaración de monotributo. La sanción por inexactitud se reducirá en todos los casos cuando se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 13, o sea, corrección provocada por el requerimiento especial o corrección provocada por la liquidación de revisión, ¿sí?, que se reducen al 75 o al 50. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral primero será aplicable a partir del año 2018. No es para el 2017. Bien. Más sanciones. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las personas o entidades obligadas a entregar información tributaria, así como aquellas a quienes les hayan solicitado información o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido o donde el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurre en una sanción de una multa que puede llegar hasta 15.000 VTs, 450 millones, 460 millones más o menos de pesos, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. 1. El 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. El 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró equivocada. El 3% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, del 0,5% de los ingresos netos. Entonces recuerde usted, por ejemplo, que hay informaciones que usted tiene que incluir, por ejemplo, en medios magnéticos, en la información que tiene que entregarle a la DIAN, sobre los socios. Esa sería una información sin cuantía. Si usted deja de incluir esa información y la DIAN lo sanciona, lo puede sancionar con el 0,5% de los ingresos netos. ¿Sí? Cuando no existen ingresos, del 0,5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración de impuestos sobre la renta de ingresos o patrimonio. Por favor, tengan en cuenta estas cosas porque les pueden generar grandes problemas. Mire, esto es importantísimo porque les puede, o sea, una sanción del 0,5% del patrimonio bruto o 0,5% de los ingresos por no informar los socios puede ser bastante grande. Claro, no va a pasar de 450 millones, eso sí. Entonces, si usted trabaja con una compañía muy grande, puede que no le pase mucho a la compañía, pero si usted trabaja con una compañía pequeña, puede que sea muy grande la multa. También se puede sancionar con el desconocimiento de los costos, las rentas exentas, las deducciones, los descuentos, los pasivos, los impuestos descontables, las retenciones según el caso cuando la información requerida se refiere a esos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración tributaria. Luego,
Si usted no presenta esta información, por ejemplo, se le olvidó entregar información en medios magnéticos, le pueden desconocer los costos, las rentas exentas, las deducciones, los descuentos, la información que usted tenía que enviar. Ya la contesté, ya la habíamos contestado. Bien, cuando la sanción se interponga mediante resolución independiente, previamente se le da traslado al contribuyente o a la persona o a la entidad y tiene un mes para responder. Ahora, la sanción, esta sanción se reduce al 50% de la suma determinada en el literal A si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición, o al 70% si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. En uno y otro caso se debe presentar ante la oficina que esté conociendo una investigación el memorial de aceptación y acreditar el pago. En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a la sanción de que trata el literal B, es decir, el desconocimiento de costos, gastos, ingresos, etc. Una vez notificada la liquidación, solo serán aceptados los factores que aparecen ahí que sean probados plenamente. Entonces, digamos que la declaración privada es plena prueba hasta que le demuestren lo contrario, pero si usted no envía la información, tendría que probar uno por uno plenamente todos los costos, todos los gastos, las deducciones, las retenciones y todo lo demás. Dese cuenta que se va a volver un gran problema el no cumplir con estas obligaciones a tiempo. El obligado a informar puede subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso debe liquidar y pagar la sanción correspondiente del literal A, reducida al 20%. Pero dése cuenta que las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. Aquí volvemos a lo mismo, que es importante, ¿no? Usted presenta la información, se da cuenta de que algo está mal, la corrige. Si está antes del plazo del vencimiento para presentarla, no tiene sanción. Si está después del plazo del vencimiento para presentarla, que hasta ahora no había tenido sanción, tiene que liquidar y pagar la sanción reducida del 20%. Sanción de clausura del establecimiento. La Administración Tributaria puede imponer una sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general el sitio donde se ejerza la actividad, profesión o oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por evasión. Primero, por el término de 3 días cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida sin los requisitos o se reincide en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos. Por un término de 3 días cuando se establezca que el contribuyente emplea sistemas electrónicos en los que se evidencia la supresión de ingresos o ventas cuando lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o documento equivalente expedido por el contribuyente no se encuentra registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias. Por un término de 3 días cuando las materias primas, activos, bienes que forman parte del inventario o las mercancías recibidas en consignación en depósito sean aprehendidas por violación al régimen aduanero. En este evento la clausura acompañará la imposición de sellos oficiales que digan cerrado por evasión y contrabando. Por un término de 3 días cuando el agente retenedor o el responsable del régimen común del impuesto a las ventas o del impuesto nacional al consumo, el responsable del impuesto nacional a la gasolina o del impuesto al carbono se encuentran en omisión de la presentación de la declaración o en mora de la cancelación del saldo a pagar superior a 3 meses contados a partir de la fecha de vencimiento para la presentación y pago establecidas. Entonces no se les olvide que es muy probable que esto no era una sanción que existía antes, ¿cierto? Entonces ahora si usted no presenta las declaraciones de retención, no se le haga raro que un día llegue a la oficina y le hayan puesto un sello de cerrado por evasión, ¿sí? Porque ya lleva más de 3 meses de haber tenido que pagar y no pagó.
No habrá lugar a la clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se debe a la existencia de saldos a favor pendientes de compensar, siempre que se haya presentado la solicitud de compensación en los términos establecidos por la ley. Tampoco es aplicable la sanción de clausura cuando el contribuyente declare y pague. Cuando el lugar clausurado fuera adicionalmente la casa de habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles ni en desarrollo de la actividad, profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción, y en todo caso le van a imponer los sellos correspondientes. Entonces, los contadores que trabajan desde la casa y no presentan a tiempo sus declaraciones, o los profesionales que trabajan desde la casa, les van a imponer de todas maneras el sello que diga que está cerrado por evasión, aunque los dejen entrar. Y si descubren que usted está trabajando de todas maneras ahí, le pueden duplicar la sanción porque se volvería reincidente. Ok, ¿qué se entiende por doble facturación? Es la expedición de dos facturas por un mismo hecho económico, aun cuando alguna no cumpla con los requisitos formales del artículo 617 y sin que importe su denominación ni el sistema empleado para su emisión. Entonces, ojo con esas facturas que, donde las empresas escriben algo como orden de servicio para no facturar. Esas facturas, si llegan a la DIAN, se consideran doble facturación, porque no importa cómo las llame, ni el sistema que haya que llevar. Es facturación, entonces usted primero hace, por ejemplo, la orden de servicio y luego factura, pero tendría que probar que eso sí es así, porque si le encuentran una orden de servicio que no está facturada, se considera que hay doble facturación. ¿Qué se entiende por un sistema electrónico en los que se evidencia la supresión de ingresos o de ventas, o la utilización de técnicas de captura automatizadas e integradas en los sistemas POS, valiéndose de programas informáticos como Phantom World, software instalado directamente en los sistemas POS o programas Zapper, programas externos grabados en dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que alguna operación, tales como reembolsos, anulaciones o otras transacciones negativas, aparezcan en el informe. O el historial, o se evita que algunas operaciones como reembolsos, anulaciones, etcétera, no aparezcan ahí. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción se acoge y paga la multa, la administración tributaria se abstendrá de decretar la clausura del establecimiento así. Para los efectos del dispuesto en numeral primero, una sanción equivalente al 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que ocurrió el hecho sancionable. O sea, usted puede negociar que no le hagan la clausura, pero tendría una multa del 10% de los ingresos del mes anterior a aquel en que ocurrió el hecho sancionable. En el numeral 2, una sanción del 20% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que ocurrió el hecho sancionable. Para efectos de lo dispuesto en el 3 y 4, una sanción equivalente al 30% de los ingresos obtenidos en el mes anterior a la fecha en que ocurrió el hecho sancionable. Con esto se ahorraría la sanción de clausura. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informará en su página web las sanciones de clausura del establecimiento que sean anuladas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Bien, sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de inscripción en el Registro Único Tributario RUT por parte del responsable del régimen simplificado. Se puede imponer una multa equivalente a 10 VTs. Sanción por no expedir certificados. Los agentes retenedores que dentro del plazo establecido por el gobierno no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluyendo el certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en una multa equivalente al 5% del valor de los pagos o aún correspondientes a los certificados no expedidos. La sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores. Entonces, si usted va al banco y el banco no le expide dentro del término establecido en la ley el certificado en el que conste qué parte de los ingresos financieros están grabados y cuáles no, usted los denuncia en la DIAN, la DIAN le va a imponer una sanción del 5% del valor del certificado no expedido.
La sanción a que se refiere este artículo se reduce al 30% de la suma propuesta si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución de sanción, o al 70% si la omisión es subsanada entre los meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. En uno u otro caso se debe presentar ante la oficina que está conociendo la investigación el memorial de aceptación y la prueba del pago de la sanción reducida. Sanción por improcedencia de devoluciones o compensaciones. Cuando se pidan devoluciones de impuesto de renta y complementario, de impuesto a las ventas, y haya una improcedencia, la administración tributaria, dentro del proceso de determinación, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de la devolución o compensación, o en caso de que el contribuyente corrija la declaración disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de devolución o compensación, tramitada con o sin garantía, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios que correspondan, los cuales deben liquidarse sobre el valor devuelto y compensado o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha de pago. O sea, el pago o la fecha de devolución, básicamente. La base para liquidar los intereses moratorios no incluye las sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor. Esto es lo que dice actualmente el estatuto en el artículo 670. La devolución o compensación de valores improcedentes será sancionada con una multa equivalente a el 10% del valor devuelto o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso éste deberá liquidar y pagar la sanción. El 20% del valor devuelto y compensado en exceso cuando la administración tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. La administración tributaria deberá imponer la anterior sanción dentro de los 3 años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión, según sea el caso. Cuando se notifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el contribuyente a sus declaraciones de periodos siguientes, como consecuencia del proceso de determinación por parte del contribuyente responsable, la administración tributaria exigirá su reintegro junto con los intereses moratorios. Adicionalmente, se impondrá una sanción equivalente al 100% del monto devuelto o compensado en forma improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así como el representante legal que hayan firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente responsables de la sanción prevista en este inciso, si ordenaron o aprobaron las referidas irregularidades o, conociendo de las mismas, no expresaron la salvedad correspondiente. Pero es que recuerde que cuando usted, como contador o como revisor fiscal o como representante legal firma la declaración, está de acuerdo con la conducta. Así que si va a firmar, esté seguro de hacerlo cuando tenga los soportes correspondientes, porque esta sanción, usted es solidariamente responsable por la sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que si la empresa no paga, también usted puede pagar, también a usted lo pueden embargar. Bien, sanciones por proveedor ficticio o insolvente. Entonces, no serán deducibles del impuesto sobre la renta ni darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiera declarado como un proveedor ficticio o como un proveedor insolvente. Proveedor ficticio en el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o prestación de servicios simulados o inexistentes. Esta calificación se levanta pasados 5 años de haber sido efectuada. Si la DIAN demuestra que usted facturó unos servicios que son simulados o que son inexistentes, lo puede declarar proveedor ficticio, y cualquier persona que le pague no lo puede tomar como deducción porque usted es un proveedor ficticio. Proveedor insolvente son aquellas personas o entidades a quienes no se les haya podido cobrar deudas tributarias en razón de que traspasaron sus bienes a terceras personas con el fin de eludir el cobro de la administración.
La administración deberá levantar la calificación de insolvente cuando la persona pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas. Estas compras o gastos dejarán de ser deducibles desde la fecha de publicación en un diario de amplia circulación nacional de la correspondiente declaratoria. La sanción a que se refiere este artículo debe imponerse mediante resolución, previo traslado de cargos por el término de un mes para responder. La publicación antes mencionada será una vez agotada la vía gubernativa. Bien. ¿Alguna pregunta? No entendí lo del contador o revisor fiscal. Es responsable también por el pago de la empresa. Si el contador o revisor fiscal que firme también es solidariamente responsable. Claro, es solidariamente responsable por las sanciones. ¿Sí? Es solidariamente responsable por las sanciones también. No por los pagos que debió haber hecho la empresa, pero por las sanciones sí. Sí. Ahora, si usted como contador, revisor fiscal, ve que la declaración tiene una inconsistencia, debe radicar en la DIAN una salvedad sobre la declaración. ¿Sí? Con eso salvaría su responsabilidad, pero si no hace esa salvedad, usted es solidariamente responsable por las sanciones. Bueno, vámonos a un pequeño corte de 5 minutos y regresamos para continuar.